¿Serviría la propuesta de Jessica Jaramillo para Quito? En esta entrevista abordaremos 5 ejes fundamentales para el desarrollo de la Carita de Dios, como son el ordenamiento territorial, la gestión de riesgos, el medio ambiente, la geografía socioeconómica y el catastro. Para nuestra primera pregunta la hemos relacionado con el ordenamiento territorial. Esto lo integran algunos componentes como son el componente socioeconómico, movilidad, etc. En esta pregunta nos vamos a enfocar en el componente movilidad, ya que la congestión vehicular en la Carita de Dios ya no solo es en horas pico, sino durante todo el día. Y esto es un cuento de nunca acabar. Y nosotros los ciudadanos continuamos incrementando esta problemática debido a que cada vez más ocupamos nuestros vehículos para movilizarnos. También el considerar el sistema de transporte público, medios alternativos como bicicletas, scooters o caminar, resulta inviable por el incremento de la inseguridad a causa de la delincuencia. En este sentido, ¿cómo se fortalecería una movilidad sostenible en Quito? Bueno, hay muchas cosas por hacer en la ciudad, ¿no? Hablando de seguridad, de movilidad sobre todo. Creo que hay que fortalecer el transporte público, pero eso no va a ser de la noche a la mañana. Eso significa que el Metro de Quito tiene que ser la columna vertebral del sistema, hacer todo un rediseño de rutas y frecuencias que nos permita tener como rutas circulares o abastecedoras al Metro de Quito. Pero además, que también es muy importante, tener sistemas alternativos, ¿no? O sea, tener más bicicús, un programa bicicú, tener más uso de bicicletas, tener también normado el uso de scooters y motocicletas eléctricas, que eso no está normado en la actualidad y que deberíamos normarlo, ¿no? Y adicionalmente, creo que es importante que logremos tener una conducta, ¿no es cierto?, un comportamiento social mucho más acorde. Cuando ya venga el uso del metro, vamos a tener que fomentar un buen trato, un modo de uso diferente, y esto también va a cambiar nuestra cultura al momento de usar el transporte público. Pero tenemos que hacerlo así, hay que hacerlo programado, con tiempo, pero sobre todo de manera ordenada. Ahora, rediseñar las rutas y frecuencias significa negociar con los transportistas y obviamente también imponer nuestras condiciones, porque nosotros somos municipio de Quito y el municipio tiene que imponer las condiciones, no los transportistas ponernos a nosotros las condiciones, ¿no? Hay que hacer mucho por esta ciudad, es muy difícil que de la noche a la mañana lo cambiemos, pero creo que si logramos consolidar un gran equipo de trabajo, podemos tranquilamente salir adelante y que esta ciudad al menos tenga normado también el transporte alternativo o sostenible. Entre más bicis podamos usar para estar en parques, para ir al trabajo, para ir a la universidad, podemos hacer una ciudad mucho más sostenible que además detenga estos cambios, el impacto del cambio climático, ¿no? Que es también parte de nuestros compromisos como plan de trabajo. Ok, muchas gracias. En este aspecto, se subió el pasaje ya 10 centavos y, o sea, muchos quiteños lo sentimos, ¿no es cierto?, en nuestros bolsillos, etc. Pero en sí el trato sigue siendo el mismo, o sea, yo que cojo buses todos los días, o sea, siempre es como que hay demasiada gente, no vienen rápido o a veces no paran donde les corresponde. Digamos que piden otro aumento y se va a seguir aumentando, pero no sigue mejorando la calidad del servicio. En eso, ¿cómo se actuaría? Mira, yo fui parte de la veeduría ciudadana que hizo toda una revisión de las compensaciones que daba Rodas por supuestamente mejorar el servicio de transporte público. Habían buses que recibían $1,000 mensuales por un bus y claro, nunca mejoraron el sistema. Entonces creo que por ahí no es la salida porque ya hemos probado y más bien ahí hay informes de Contraloría un poco complejos, ¿no? Creo que lo que hay que hacer es obviamente hacer todo este rediseño de rutas y frecuencias y obviamente implementar el pasaje por kilómetro recorrido más la tarifa social del transporte público. Esto es que una persona que gane $450 mensuales pueda con $65 o $70 al mes tener cubierto todo su sistema de movilidad en la ciudad, pero para eso tenemos que interconectar todo el sistema. Y obviamente en esas rutas y frecuencias tenemos que hacer las frecuencias mucho más rápidas. Te doy un ejemplo, la gente del Tejar tiene buses cada 2 horas que tienen que usar taxi ruta. Claro. Entonces, si ya tenemos un medio de transporte, o lo regularizamos o mejoramos el servicio de los sistemas de buses, porque claro, tener cada 2 horas tampoco se puede. Por eso decíamos, tiene que haber un ordenamiento completo
de las rutas, de a dónde llegan y frecuencias. ¿Por qué de las rutas? Porque hay muchos buses o cooperativas que van de norte a sur y sur a norte, pero no tienes ninguna que sea occidente-oriente o son muy escasas. Entonces, a las partes altas tienen que hacer rutas funiculares, así se llaman rutas funiculares, porque son las que suben a las partes altas. Entonces, todo eso hay que ordenarlo, pero con un plan bien armado, que todo consolide al Metro de Quito como la columna vertebral de todo el sistema. Correcto, y en este plan ya se ha considerado alguna vía. Por ejemplo, yo me invento ahorita que estamos cerca de la Mariana de Jesús, esa en mi criterio sería como una de las principales que lleve hasta arriba, Cochabamba y todas las parroquias más occidentales, ¿no es cierto? Así ¿Eso es. se ha considerado? ¿Hay ya un plan para cada una de estas vías o se va a ir viendo sobre la Todavía marcha? no, nos toca llegar a armar el plan maestro de movilidad. Eso no lo hacemos solamente los políticos, se tiene que hacer con técnicos, con quienes conocen efectivamente, no solamente el tema de transporte como tal, sino la geografía de la ciudad. Es decir, hasta dónde y hasta dónde se requieren rutas, ¿no? Hay a veces muchos barrios que les toca ir a poner las manos al Consejo Metropolitano para que puedan ellos tener una ruta. Y no funciona así, debería ser un establecimiento técnico, es decir, cómo, con cuántos pasajeros, pero sobre todo con cuántos kilómetros recorridos. Muchas gracias. Hay algo importante que destacar en lo que usted mencionó y es sobre el medio ambiente. Y para esto quisiera considerar lo mencionado por la unidad Regula tu Barrio, que nos muestra una estadística donde el 60% de los barrios de las periferias no son regularizados, presentando inequidad en los servicios públicos. Y esto a su vez acarrea problemas relacionados con la recolección de basura, tratamiento de desechos, incendios forestales, contaminación de ríos y drenajes naturales como quebradas, etc., ocasionando desastres como los de La Gasca y La Comuna en el 2022, el pasado enero de 2022. En este aspecto, ¿qué planes y programas se implementarían primerito para identificar las quebradas que presenten riesgos de aluviones? Y una vez identificadas estas, ¿qué medidas se tomarían para la limpieza y adecuación? Mira, creo que es indispensable que hablemos de la responsabilidad que tiene el municipio, pero también los ciudadanos. Esto es de doble vía. Lo primero que hay que hacer es limitar ya el tema del tráfico de tierras. Quito es una ciudad que está sentada sobre quebradas, no podemos negarlo. Es más, hay varias quebradas que cruzan la ciudad. Antes se hacían rellenos de las quebradas y sobre ellos iba gente y construía su vivienda. Creo que para tener una organización adecuada del uso del suelo hay que revisar nuevamente el plan de uso y gestión de suelo, pero sobre todo dejar de regularizar. Hacer una sola regularización masiva para dejar de regularizar los barrios, porque ahí es donde más promovemos el tráfico de tierras. Que de ahora en adelante, después de la regularización, podamos tener con toda tranquilidad la posibilidad de aprobar planes de vivienda social y digna. Es decir, que quien a lo mejor está siendo tentado por un traficante de tierra que le quiere vender una montaña y le ofrece regularizarle en 20 años, que no se lo dicen así, pero es la realidad, ¿no es cierto?, pueda más bien poder acceder tranquilamente a un plan de vivienda digna en donde pueda pagar cuotas mensuales y pueda tener su casa en un lugar seguro y con permisos municipales, lo cual le va a dar acceso a alcantarillado, agua potable, servicios básicos. Y claro, eso es lo que tenemos que promover en Quito, y de paso reactivamos la economía del sector de la construcción, que también vale decirlo, hay las grandes constructoras que están asentándose sobre quebradas, incluso ahí está el Botánico, que es un espacio construido, ¿no es cierto? Y protegido por los intereses, ¿no?, de esta gran constructora, y que de alguna forma ha generado un monopolio que también quiebra económicamente a los otros constructores más pequeños. Entonces, tenemos que trabajar muchísimo. Yo veo que hay la posibilidad de tener un espacio seguro en esta ciudad, una ciudad segura y amable, una ciudad en la que puedas caminar, correr, en la que puedas ir con tu hijo al parque. Yo tengo una guagua de 5 años con la cual cuando quiero salir, obviamente uno tiene que estar mirando a los lados. Es súper complicado. Y necesitamos eso, necesitamos cambiar la realidad en la que vivimos. Por eso decimos,
ya hemos hecho tanta cosa en Quito y hemos votado a los mismos de siempre. Si queremos tener un futuro diferente, no podemos seguir votando por los mismos de siempre. Correcto, muchas gracias. En este aspecto, hay algo interesante que han mencionado algunos candidatos, de hecho ayer en el debate se escuchaba, y es que el sector de la 10 de agosto prácticamente está despoblado, Claro. por así decirlo. ¿Se implementaría algún plan para esto? Porque, por ejemplo, o sea, hay personas que pretenden migrar a los extremos de la ciudad, a las montañas, porque, chuta, tal vez sea más barato, algún parámetro deben considerar en esto. ¿Se ha considerado algo dentro de su plan para repoblar, por así decirlo, la avenida 10 de agosto y los edificios que están prácticamente vacíos? Mira, yo creo que es súper importante que podamos trabajar en estas zonas que están abandonadas, que muchas de las veces están en pleno centro de la ciudad, como la 10 de agosto. No es la única. También el centro histórico es un espacio que está abandonado y que hay muchas casas que no son completamente habitables o que simplemente sus dueños no han podido refaccionarlas por las condiciones, por el costo. Todo eso hay que manejar un proyecto dentro de nuestro plan de trabajo. Hablamos de regeneración urbana y creo que por ahí se enfoca esto de por qué en lugar de hacer de la 10 de agosto lo que está ahora, ¿no es cierto?, un espacio vacío, fantasma de la ciudad, ¿por qué no lograr poner vivienda social, vivienda digna, vivienda para estudiantes y poder darle un giro a ese sector? Es decir, tenemos que hablar de planificación urbana, de regeneración urbana y también de ir desconcentrando la ciudad y haciendo zonas. Una zona estudiantil, una zona financiera, una zona de shopping, una zona de parques. Es decir, creo que es importante que la ciudad pueda ir cambiando también esta concepción del hipercentro y salir a ser una ciudad policéntrica, es decir, que tenga varios centros. Y yo te digo, por ejemplo, Calderón es casi una ciudad. Eso es demasiado. Debería tener no solo una administración zonal, debemos ir hacia el municipio mayor y los municipios menores. Y por eso yo hablaba incluso ayer en el debate del tema de la cantonización de Calderón. ¿Por qué es tan importante para ellos, para el sector de Calderón, la cantonización? Porque es la única forma que sienten que van a tener obras, porque no la han tenido, no les han dado presupuesto. Y no solo Calderón, estamos hablando de Cumbayá, estamos hablando de Tumbaco y de sectores Conocoto, Yaruquí, que son completamente abandonados por el municipio de Quito, porque se cree que Quito es esto. Entonces tenemos que migrar hacia un proyecto de ciudad de alcaldía mayor y alcaldías menores, como ya lo es Bogotá actualmente, ¿no? Pero en sí no habrían las juntas parroquiales de cada una de esas, ¿no nos sirven esas? El presupuesto que tienen las juntas es muy pequeño, es decir, en algunos casos, dependiendo el número de habitantes, será de $300,000 y no haces nada con eso, o sea, no haces una gran obra de infraestructura con eso. Entonces, necesitamos mejorar, sin duda. Tú tienes grandes ciudades como Nueva York, ¿no es cierto?, en donde estás aquí, en un municipio, y cruzas la calle y ya estás en otro municipio. Pero tienes una alcaldía, digamos, general, que es la que impone ciertas reglas y con eso tú vas jugando. Y además, los municipios menores tienen que ser también de elección popular. Lo que pasa, a diferencia de las administraciones zonales, que son puestos por el alcalde o la alcaldesa. Y aún así, las administraciones tampoco tienen el presupuesto ni la capacidad de planificar para generar obra pública. Otro de los problemas que tienes es el desarrollo del EMOP, en donde se ha concentrado y se ha burocratizado. Por ejemplo, si hay un barrio en el sur de Quito o en parroquias que diga, ¿sabe qué? Quiero esta calle. Usted va al EMOP y le dicen, sí, pero de aquí tengo plata en 4 años para su calle. Y eso no puede seguir pasando porque la obra para la gente es lo más importante de un municipio. El municipio lo único que tiene que hacer es obras para el servicio ciudadano, para que la gente tenga bienes, obras, servicios y calidad de vida. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, ahorita que pasamos justo por el canalcito este de la Carolina, hay algo súper interesante y es una de mis preguntas favoritas que va ligado al medio ambiente. Nosotros somos ingenieros geógrafos y del medio ambiente, entonces, pues pucha, hay algo le aprendimos de esa cuestión, pero hay algo súper importante y es en el tema de remediación de ríos. Yo tengo historias de mis viejos que decían que se bañaban en el río Machángara, que hasta cosechaban de ahí el sambo, los berros, etcétera. Pero ahorita hacer eso es prácticamente imposible. ¿Se tendría algún programa, algún plan, algunas medidas para descontaminar el río Machángara?
Mira, tu pregunta es sumamente buena, pero mira cómo está la Carolina. Si tú ves allí, solo esto, que es un agua, tienes un montón de basura, botellas plásticas, esto está completamente sucio. Ujú. Entonces, ahí te voy a decir que con este ejemplo tenemos nosotros que tener dos aristas. Primero, la conducta ciudadana del cuidado del medio ambiente, que no existe y que debemos empezar por la malla curricular, al menos de las instituciones municipales, empujando todo esto. Hay que tener un plan sostenido desde la Secretaría de Ambiente del municipio para poder cambiar los comportamientos de los ciudadanos en cuanto a reciclaje, a reutilizar, a reusar. Yo he planteado el banco de alimentos, he planteado también algunas alternativas que me parecen importantes para ir cumpliendo estos objetivos de desarrollo sostenible y hacer de Quito una ciudad sostenible. Pero también necesitamos cambiar cómo nosotros hemos tratado los residuos. Hoy nosotros seguimos teniendo lixiviados, seguimos teniendo, además el lixiviado está contaminando todos los sectores que están alrededor y las aguas, que todo eso va y son las aguas de Quito y del país, porque el agua no es que se queda ahí. Exacto, entonces, ¿qué ha hecho Cuenca? Para que tú solamente te des cuenta. Cuenca hace una descontaminación a través de lagunas. Entonces tratan las aguas residuales y la convierten en agua de riego. Lo que ya se ha hecho y funciona, hay que volver a hacerlo en Quito también. Y el tema de basura, hay que hacer, lo he planteado yo, una planta de tratamiento y transformación de la basura para que esa transformación de la basura pueda empezar a generar rentas. Es decir, podemos vivir también de la basura. Ajá. Lo hacen ya mucha gente lo hace. muchas ciudades en el mundo. Entonces, en lugar de tener plásticos aquí botados, ¿no es cierto?, en plena laguna de la Carolina, lo que podemos hacer es reciclar, reutilizar, hacer bloques, hacer material decorativo, vender ese material decorativo. Y la ropa, muchos regalamos, o a lo mejor no regalamos, ¿no es cierto? Hay mucha gente que se queda con la ropa un montón de tiempo, pero creo que hay que también reciclar y reutilizar la ropa porque es uno de los agentes contaminantes también del planeta, y es lo que a veces no nos damos cuenta, que lo que llevamos puesto también contamina. En lugar de hacer espacios en donde puedas hacer, digamos, donación de ropa para poder cambiar o mejorar o entregar esta ropa a gente que no tenga excesos, que es lo más importante. Y luego, en este plan de construir a Quito verde, Quito necesita más pulmones, más áreas verdes y sobre todo iluminar los espacios de áreas verdes y los espacios de parques. Si tú te cruzas por aquí a las 7 de la noche, es un riesgo. Si no tienes iluminación, si no tienes control, si no tienes cuidado, si no tienes además a la Policía Metropolitana trabajando de manera conjunta con la Policía Nacional, no vas a poder cambiar la ciudad. Así que lo que más se necesita en Quito es liderazgo y es decisión. Y esta vez ese liderazgo y esa decisión viene de manos de las mujeres. ¿Con quién? Con Jessica Jaramillo y la lista 70. Muchas gracias, Jessica. Asimismo, en este tema que estamos conversando, hay el proyecto Vindobona, ¿no es cierto? Que es la planta de tratamiento. Que, bueno, hemos investigado bastante sobre esto. Costaría casi $1.000 millones, pero sería la solución para la descontaminación, no solo del río de Machángara, sino de los otros ríos de Quito, por ejemplo el San Pedro, etcétera. Y asimismo también se descontaminaría el río Guayabamba. ¿Se consideraría una inversión en su administración de casi $1.000 millones para poder construir esta planta de tratamiento? Mira, esto es importante porque hay áreas verdes, ¿no es cierto? Y así como estas áreas verdes, las quebradas y todo lo que está alrededor de nuestro sistema de ríos tenemos que cuidarlo y propender a descontaminarlo, también es cierto que nuestras finanzas municipales deben estar ordenadas para poder aplicar a fondos verdes, a fondos sostenibles, a crédito internacional para generar un proyecto de esta naturaleza. A mí no me parece descabellado, creo que hay que actualizar, eso sí, porque en algunas cositas, sobre todo en la administración del ex, ¿no es cierto? Del que lo removimos, del que lo removí yo. Además, lideré la remoción. Mira, ahí hubo yo te diría que se aumentó el presupuesto y hubo una primera transferencia que se iba a hacer, me parece que a Hong Kong. Y claro, o sea, ahí más bien lo que hubo es un mal manejo económico de un proyecto que es tan necesario para la ciudad, pero que unos cuantos avivatos querían hacerse ricos ejecutando ese proyecto. Y tampoco eso podemos permitirlo. Entonces, para mí ha sido súper importante que la gente pueda decir, hoy tenemos una candidata honesta, hoy tenemos una persona que puede cambiar las condiciones del país, que puede administrar los fondos públicos con mucha transparencia,
te digo, si llego a la alcaldía, como espero llegar con el apoyo de todos ustedes, sobre todo de los jóvenes, porque más soy la candidata más joven, ¿no? Te cuento, sí, eso ya he escuchado, sí, soy la más joven de todas, yo tengo 38 años. Ah, muy bien. Y claro, o sea, te decía, tenemos que cambiar la forma en que los ciudadanos también nos comportamos. Si a ti te para el agente de tránsito y tú le dices, oiga, $20, No, eso no se hace. ¿qué te va a decir la gente? Preste, a veces. ¿No es dice. cierto? Sí, ¿No es cierto? O a veces también pasa que los agentes también extorsionan, ¿no? Claro. Pero Sí hay muchas personas buenas, claro. ¿no? También. hay de todo en la viña del Señor. Pero decirte que la conducta ciudadana es la más importante. Esa es la que tiene que De cambiar. eso parte todo. Así que en eso estamos comprometidos. Genial. Muchas gracias. Vamos a cambiar el eje un poco y lo vamos a relacionar con el tema de catastro. Hemos trabajado ya algunos años, bueno, prácticamente toda nuestra carrera en este tema. Y hoy por hoy sí quisiera reconocer algo, y es que la inversión en el sistema catastral, tu catastro en línea, ha sido bien aceptada por la ciudadanía en el tema de la visualización y interoperabilidad de los datos geoespaciales relacionados. Pero hay una diferencia con el sistema de gestión de trámites catastrales, que tiene una baja eficiencia. Sí, entonces demora meses e incluso años en la satisfacción de un único trámite. ¿En su administración se mejoraría la eficiencia del sistema de gestión catastral simplificando los trámites, o cómo se procedería con eso? Mira, hay que hacer yo te digo, entrando, tengo que cambiar a todos los funcionarios de catastros, porque ahí también hay un problema un poquito grave, sobre todo de corrupción. Pero lo que tenemos que hacer es poner a un buen director de bienes del municipio, que es a riesgo de que otros piensen lo contrario, para mí es el funcionario más importante de la administración municipal, porque es el que va a controlar todos los bienes de Quito y sabe dónde están, en qué circunstancias están. ¿Qué tenemos que hacer? Generar un sistema interconectado entre catastros y el registro de la propiedad, que hoy esa interconexión no existe. Claro, o sea, Porque tú tienes una información en catastro y otra información. El registro. Exacto. Entonces hay muchas viviendas que estaban a nombre de los constructores, que ya han pasado a nombre de sus propietarios en el registro de la propiedad, pero en catastro sigue estando como que fueran las constructoras o los arquitectos los dueños. Claro. Eso hay que actualizar. ¿Para qué? Para que puedas recaudar mejor. Te doy un ejemplo. La casa de mi suegro, que lamentablemente ya falleció, sigue a nombre de otra persona y no se puede pagar completamente porque la otra persona dice, o sea, yo no voy a pagar. Y nosotros obviamente hemos ido pagando, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa con quien se hace loco y dice, no está en nombre mío? Entonces tiene que hacer un trámite que es terriblemente engorroso para actualizar eso. Eso es lo que vamos a cambiar. Eso necesitamos cambiar. Así que vamos a tener una administración digital, una administración mucho más rápida, una administración municipal que nos permita cambiar nuestras condiciones de vida, la de todos. Para eso es para lo único que debe servir la política, para cambiar y mejorar las condiciones de vida de la gente, y para eso estamos aquí. Genial, y justo me voy a agarrar de esto que acabas de decir para formular nuestra última pregunta, de las condiciones de vida. Había un proyecto súper importante del municipio, que eran los centros de desarrollo infantil, que se abrieron en administraciones pasadas y eran llamados los guaguacentros, ¿no es cierto? Así es. Estos eran una de las mayores ayudas a ciudadanos trabajadores de escasos recursos que acogían a niños de entre 1 a 3 años y les brindaban tiempos de alimentación, actividades lúdicas, etcétera. Y esto minimizaba el trabajo y la explotación infantil, así como la desnutrición. Hoy por hoy estos centros, que fueron cerrados a raíz de la pandemia, se reabrieron y son llamados Quito Cuna. Igual son coordinados por el Patronato Municipal San José. En su administración, ¿se repotenciarían, se mantendrían o se eliminarían estos centros de desarrollo? Mira, los guaguacentros tienen que ser centros de desarrollo infantil. Es decir, que además, o sea, no tienen que funcionar como guarderías, porque ya ese concepto está, digamos, atrasado y obsoleto. Tienen que ser centros en donde potenciemos las habilidades de nuestros niños. Mi visión es que tienen que ser completamente municipales, porque la forma en cómo se concibieron
con una especie de contrato que no se entiende muy bien qué es, con terceros privados, no funciona. Eso ya lo hemos visto, ya se ha probado, eso no funciona. Y tienen que ser completamente municipales con parvularias, pedagogas que estén en estos espacios para que nos ayuden a potenciar las habilidades de nuestros hijos. Te digo yo que soy mamá de una guagua de 5 años, que uno se da cuenta que necesitan ellos, cuando son chiquitos es cuando más aprenden, son como esponjitas. Entonces tú les vas dando y ellos desarrollan. Si tenemos eso, vamos a tener un mejor futuro. Y a lo mejor eso no nos da votos. ¿Quién sabe, no? Pero en todo caso, cuidar de nuestros niños es parte de este gran proyecto de ciudad que nosotros le llamamos la ciudad para nuestros hijos, la ciudad para los niños. Y en el tema del presupuesto, si se mantiene en esto, o sea, hay como que ideas que ahorita, por ejemplo, era como que el municipio les daba prácticamente todo el presupuesto para que sobrevivan estos centros. ¿Se consideraría como que un porcentaje el municipio, un porcentaje los beneficiados o cómo se procedería con eso? Bueno, tendríamos que revisar toda la asignación presupuestaria. Lo primero que tenemos que hacer es ir a modificar el presupuesto que nos va a dejar esta administración, ¿no es cierto? Y revisado todo este presupuesto, necesitamos cambiarlo. Primero, destinar mucho a obra pública y lo otro, destinar también a obra social, a obra enfocada en el ser humano. Y ahí es donde yo tengo mucha fortaleza porque gran parte de mi plan está armado alrededor del ser humano, alrededor de los niños, adolescentes, alrededor de poder tener espacios públicos para poder rescatar a nuestros jóvenes que están en la calle. Claro. Entonces, te digo, nosotros tenemos 100% de niños en la calle y adolescentes en la calle. De ellos, el 25% está escolarizado. Al menos a ese 75% debemos garantizar la educación municipal en los centros municipales, es decir, para que sean parte y estén dentro de un poco del desarrollo de la sociedad y estén incluidos y no excluidos. Eso te va a reducir el impacto de las pandillas, el impacto del consumo de droga, o sea, todo eso tenemos que tratarlo en Quito. Quito tiene que ser una ciudad de primer mundo en donde vamos a prevenir el delito, vamos a prevenir la violencia, pero también vamos a prevenir el consumo de drogas, vamos a prevenir quizá el hecho de que un chico que no tiene ningún tipo de formación ni alternativa, en lugar de estar en una pandilla, puede estar en un centro. Nosotros le llamamos Parque Libertad a este espacio, en donde puedas aprender de arte, de cultura, en donde te tomes el espacio público para hacer freestyle, para hacer música, para hacer todo lo que tú quieras. El espacio público es para que esté con la gente, para que la gente lo use, por eso se llama espacio público. Y no tener estos policías que muchas de las veces te dicen, no, aquí no puede, joven, vayas a otro lado. Entonces, o al artista callejero que le dicen, oiga, no, señor artista, vaya nomás, aquí no puede. Entonces, claro, todo eso nosotros tenemos que cambiarlo. Así que eso es todo. Nosotros queremos hacer una ciudad incluyente, una ciudad para todos y para todas, porque nuestro lema dice, Quito somos todos. Y todas, eso sí, ni choros ni chumados. Quito sin grillete. No necesitamos más alcaldes con grillete. Y te digo, Jessica Jaramillo es una opción porque soy una mujer honesta, porque además he trabajado mucho por esta ciudad, porque soy arriesgada al máximo. Imagínate estar aquí, sí, soy arriesgada en una candidatura, pero además porque tengo toda la voluntad de trabajar y de cambiar. Y si no mantenemos en un político, no mantienes intacto eso, que es la razón de la política, no te va a ir bien. Y lo único, yo le hablo a la gente con sinceridad, lo único que queremos es cambiar la ciudad, trabajar por la ciudad, nada más. Muy bien, muchas gracias, esa fue la entrevista con Jessica, qué gusto. Siempre de corazón que Quito quede en las mejores manos, le auguramos muchos éxitos y muchas gracias a quienes nos ven. Muchas gracias.